Buenos días. Hoy trabajamos ecuaciones diferenciales y exactamente los conceptos básicos de ellas. Recordemos que una función puede tener derivadas y esas derivadas se pueden considerar variables. Por eso es que resultan este tipo de ecuaciones. Se llaman diferenciales porque las variables que intervienen en ella son las derivadas de una función desconocida, a la cual pues tendremos que darle un nombre y ese nombre se le da en la medida en que la podamos resolver. Y siempre que se pueda resolver, sabremos cuál es esa dichosa función desconocida. Eh, ¿Para qué sirven estas ecuaciones diferenciales? Para averiguar el tamaño de una población de bacterias, de una población de humanos, trabajar sobre circuitos eléctricos, sobre tasa de variación, temperatura de un cuerpo, difusidad térmica de un cuerpo. Y por último, hay un señor que se introdujo muy bien en termodinámica que se llama Bernoulli y tiene su respectiva ecuación. De todo esto es que vamos a tratar de hablar en estos videos de ecuaciones diferenciales. Por ahora dediquémonos a los conceptos básicos y a su definición. Les habla su tutor Mario. Ecuaciones diferenciales. Hay una definición un poco larga, pero que hay que definirla y delimitarla muy bien. Dice, es una ecuación que relaciona de manera no trivial a una función desconocida, de la cual ya les había hablado, y una o más derivadas de esta función respecto a una o varias variables independientes. Si la función desconocida depende de una sola variable, la ecuación diferencial se llama ordinaria. Por el contrario, si depende de más de una variable, se llama parcial. Entonces veamos cómo desenrollamos esta pita. La primera, miren, una función desconocida, f de x. Su segunda derivada, su primera derivada, su variable independiente y su constante. Esta es una ecuación muy completa en términos de ser una ecuación diferencial. Pero nosotros no vamos a tratar de trabajarla de esta manera en términos de su escritura, sino vamos a tratar de escribirla así. Segunda derivada de y más primera derivada de y menos la variable independiente x igual a menos 1. Esta es la manera. A veces también vamos a tratar de trabajar la de y de x. Todo dependerá del ejercicio y de cómo se presenta la situación. Pero casi siempre la manejamos de este estilo. Entonces, esta ecuación, igual que cualquier otra de las ecuaciones, tiene orden. El orden de ella es 2 porque es la mayor derivada que se encuentra en ella. Es lineal porque podemos escribirla en forma polinómica y tiene coeficientes constantes. 1, 3, menos 1, menos 1. Entonces vamos a buscar siempre en ellas eso. Supongamos, tenemos esta. La función que tiene tercera derivada. Estas se llaman derivadas de orden mayor. Des en cuenta que aquí no vamos a tener tres palitos. Vamos a escribir es el número 3 entre paréntesis para distinguirla de y al cubo, que es diferente. Y aquí tenemos la primera derivada, la función y la variable independiente. Des en cuenta que esta función desconocida está
derivada 3 veces, derivada una vez y no está derivada. Por ende, el orden es 3, es lineal y los coeficientes son constantes, 4, 3, 5, 2. Y es igual a 0. Eso va a ser una característica muy interesante a futuro. Por este ladito entonces tenemos otra vez una función donde encontramos la tercera derivada, la segunda derivada y la función. Pero démonos cuenta que estos coeficientes ya no son numéricos. Por ello, el orden es 3, es lineal y con coeficientes variables. Ese es diferente a las dos anteriores que hemos analizado. Seguimos. Tenemos ahora unas cuantas ecuaciones que son interesantes que ustedes la tengan en cuenta. La curva de Brachistocrana. Esta curva de Brachistocrana es una curva en la cual trabajaron unos caballeros muy importantes en términos de la física, porque las ecuaciones diferenciales salen a partir de problemas y situaciones físicas, de la velocidad con que un cuerpo se desliza, teniendo en cuenta la fricción sobre un rodadero, de esos que ustedes se encuentran tranquilamente en los parques. Pero hay diferentes maneras de poder llegar a él, al piso. Entonces manejan un triángulo, manejan la pendiente, manejan el desplazamiento de cómo va cambiando este móvil sobre esa pendiente, y la otra que sería la caída sobre esa plataforma de la cual les hablaba anteriormente. Entonces, del famoso rodadero. Esa es una situación bien interesante ahí. La otra es, y tiene orden 1, que es otra cosa interesante, porque este 2 se está elevando al cuadrado a la derivada. Y la otra es esta función, que es una función bastante típica llamada ecuación de Bernoulli, y que se trabaja en termodinámica, igual que las dos siguientes. Y des en cuenta que sus coeficientes son variables, no son constantes, son variables. Polinómicos, mire, P de X y Q de X. Y la enésima derivada en un momento dado que se tiene. Entonces, toca tener cuidado ahí con esto. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones diferenciales que se llaman parcial? Pues aquellas que resultan de funciones que no se definen con una sola variable x, sino con x, y o z. Entonces aparecen lo que se llaman las derivadas parciales. Por eso para este curso la mayoría de personas ya han visto cálculo multivariado o cálculo vectorial, para entender exactamente el trabajo de estas ecuaciones diferenciales parciales. Esta ecuación es una ecuación de conductividad térmica y tiene orden en X y orden en Y, que es bastante peculiar. Antes teníamos orden sobre una sola función, pero es que aquí tenemos una variable en X y otra variable en Y. Para cada una debe haber un orden. Y ahora conseguimos la última de las propuestas aquí, que se llama la ecuación de calor. Esta tiene orden 1 en T y orden 2 en X, des en cuenta. Puede que tengan el mismo orden, puede que tengan diferente orden. ¿Listo? Entonces a estas y a las ecuaciones diferenciales homogéneas, separables, exactas, ecuaciones diferenciales matriciales, etc. A eso es que nos vamos a enfrentar en el curso de ecuaciones diferenciales. Espero que le den like al video, se suscriban y estén muy pendientes de la situación con respecto a
entender las ecuaciones diferenciales y su potencial. Feliz tarde.